Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y es momento de saludar al viceministro de Economía, el señor Iván Haas, para hablar acerca de la participación de Paraguay en esta importante reunión de primavera, como se lo conoce, en donde participaron altas autoridades, directivos del Banco Mundial, también el Fondo Monetario Internacional y por sobre todo en donde se analizan las perspectivas en cuanto al desarrollo de las economías de la región y del mundo. Viceministro, ¿cómo está? Muy buen día, Edgar, para vos, también para las personas que nos están mirando y escuchando. Un gusto estar en el programa. Viceministro, sabemos de la participación de Paraguay en un evento tan importante y quisiéramos hacer un repaso de lo que fue la participación, de lo que significa esto para Paraguay y también hablar acerca de las proyecciones que se tienen en cuanto al respaldo del Banco Mundial y de las otras entidades que participaron también de esta reunión. Con gusto, Edgar. Si me permitís, voy a explicar un poco esto y obviamente estoy abierto a cualquier consulta que quieras hacer. Yo dividiría estos eventos en tres grandes grupos, Edgar. Primero que nada, reuniones que se mantienen con organismos multilaterales, como bien mencionaste, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. La segunda gran parte, también y muy importante, son reuniones con calificadoras de riesgo que califican a nuestro país, su riesgo crediticio y también a muchos otros países del mundo, ¿verdad? Y como tercer gran bloque, y también muy importante, es la reunión con inversionistas en bonos, ¿verdad? Que también es muy importante porque finalmente son nuestros acreedores. Entonces, si me permitís desmenuzar rápidamente estos tres grandes Te ejes. escuchamos, adelante por favor. Sí, la reunión con organismos multilaterales gira principalmente sobre dos ejes. Uno, sobre los programas que el país mantiene abiertos hoy con estos organismos. En el caso particular, por ejemplo, del BID y del Banco Mundial, revisiones de la cartera de proyectos. Recordemos que el BID es el mayor socio de Paraguay en lo que es el financiamiento de infraestructura física en el país. Recordemos gran parte de la Ruta 9, la Ruta Traschaco, está siendo financiada con el BID, ¿verdad? Y el Banco Mundial también en otras áreas. Entonces, gira un poco en torno alrededor de esta cartera de proyectos, el avance, la perspectiva para nuevos proyectos. Hoy, por ejemplo, te comento, se está firmando un convenio con el BID justamente que es para un proyecto que va a permitir la construcción del alcantarillado sanitario de toda la cuenca del arroyo, de la zona de Lambaré, mejor dicho. Obviamente esto después tiene que ser remitido al Congreso Nacional. Entonces son este tipo de proyectos los que se tienen con estos organismos multilaterales. Y también lo que se conoce como asistencia técnica, ¿verdad? Que estos organismos brindan a sus países socios, ¿verdad? En distintas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, con el BID en su momento tuvimos el apoyo para el estudio y redacción de lo que es la ley de compras públicas, que hoy en día está ya con media sanción en el Congreso. Entiendo que diputados también está próximo a tratarlo. Y así otras áreas de asistencia técnica que el Paraguay recibe de estos organismos internacionales. Si pasamos digámosle, al bloque de calificadoras de riesgo, acá hay que entender, Edgar, y también a la gente que nos está escuchando, a nivel mundial son tres calificadoras de riesgo, las más importantes y las mundialmente conocidas, que son Moody's, Standard Poor's y Fitch. Entonces, ¿cuál es el trabajo de estas organizaciones? Y básicamente eso es mirar las finanzas públicas de cada país, para analizar sus fortalezas, sus debilidades y otorgar una calificación. Esto es lo mismo que cuando una persona va y pide un préstamo, ¿verdad? Cualquier entidad crediticia, esta persona está calificada como un deudor, ¿verdad? Ya sea una calificación buena, mala, intermedia. Entonces, este es el trabajo de estas organizaciones. Yo repito, calificadoras de riesgo. ¿Y por qué es importante tener una comunicación fluida y reuniones periódicas con estas agencias? Porque finalmente un inversionista internacional cuando está pensando en invertir en cualquier país, entre ellos Paraguay, por supuesto, lo primero que mira es la calificación crediticia que ostenta ese país en ese momento. Entonces, es muy importante mantener una comunicación fluida con estas organizaciones de tal manera que ellas puedan reflejar en esa calificación y la información correcta sobre las finanzas públicas, el desempeño de la macroeconomía, las cuentas fiscales, las cuentas monetarias. Entonces, en ese sentido nos reunimos con las tres, ¿verdad?
Yo creo que fueron reuniones muy productivas. Estas agencias destacaron el desempeño de Paraguay, el desempeño económico durante la pandemia, ya que Paraguay fue el único país en toda Latinoamérica que no sufrió ninguna modificación, tanto en su calificación crediticia o en la perspectiva de la misma. Cuando la mayoría de los otros países sufrieron algún ajuste a la baja, hay que decirlo, porque durante la pandemia las finanzas públicas de los países se vieron muy afectadas. De hecho, había países que ya ostentaban el grado de inversión y bueno, ahora tuvieron que caer por debajo de esa línea, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Paraguay se destaca que no sufrimos ninguna modificación para abajo ni para arriba, o sea, nos mantuvimos, ¿verdad? Pasamos la pandemia y pudimos lograr eso. Y después, el tercer gran eje es con inversionistas, ¿verdad? Y acá es importante explicar, Edgar, qué tipo de inversionista. Uno de repente escucha inversionista y se imagina una persona que va a venir a poner una empresa, ¿verdad? En este caso no, ¿verdad? Nosotros nos reunimos con inversionistas que le llamamos bonistas. Son inversionistas que invierten en bonos, en este caso bonos soberanos de Paraguay, y son inversionistas que ya vienen participando en la compra de bonos desde la primera emisión que tuvo Paraguay en el año 2013. De hecho, son nuestros acreedores, ellos tienen en su poder nuestros bonos. Al día de hoy, hay que decir, Edgar, estos inversionistas internacionales ya han adquirido bonos por más de 6.000 millones de dólares emitidos por el país. Entonces, también para ellos es muy importante que una comitiva integrada por el propio ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, también miembros del Banco Central como miembros del directorio, viceministro de Economía, se acerquen y dejen un reporte de cómo está la economía nacional, ¿verdad? Porque, como sabes, hemos recurrido al mercado internacional en el pasado y probablemente lo seguiremos haciendo en el futuro, ¿verdad? Ya que tenemos un déficit estructural que hay que cubrir, ¿verdad? Entonces, recibir esta información de primera mano, poder hacer preguntas muy puntuales sobre la economía nacional, para ellos es muy importante. Uno se imaginaría en principio, Edgar, que estas personas que están, no sé, en un piso 60 en la ciudad de Nueva York no conocen Paraguay. Al contrario, te puedo decir que ellos conocen inclusive mucho mejor que nosotros algunos aspectos de las finanzas públicas. Entonces, recibir esta información de primera mano, yo creo que para ellos es muy importante. Y también en estas reuniones tuvimos la oportunidad justamente de destacar la fortaleza que tiene el país a nivel económico. Pudimos explicarle que estamos transitando realmente un año desafiante en la economía. Hay que decir, no todo es lindo en la economía este año, lastimosamente estamos siendo golpeados por varios factores externos, como sabes, entre ellos la sequía que golpeó muy fuerte la producción agrícola, también los precios internacionales de los commodities, entre ellos petróleo, alimentos, lo cual esto evidentemente también repercute sobre la inflación. Entonces, aún así, nosotros estamos transitando un camino de prudencia fiscal, queríamos transmitir esa idea a ellos, ¿verdad? Nosotros en la pandemia nos habíamos salido de lo que es la regla fiscal que establece un tope máximo del 1.5% de déficit. Nos salimos, fuimos al 6.1% y de ahí en más nos trazamos una ruta, ¿verdad? Que le llamamos la ruta de convergencia fiscal, de volver a ese 1.5%, ¿verdad? El año pasado fuimos capaces de cumplir, como recordarás, el déficit del año pasado, el techo del déficit era del 4% establecido en la ley de presupuesto. Cerramos con 3.6%, inclusive por debajo. El déficit previsto para este año es del 3% y el compromiso de cumplir con ese techo sigue firme. El año que viene 2.3% y así en el año 2024 volver al 1.5%. Entonces, también desmenuzar un poco esa hoja de ruta de cómo pretendemos cumplirlo. Fueron algunas de las preguntas de los inversionistas. No sé, me quedo por acá. Si tenés alguna pregunta, no quiero hacer monólogo. Más que importante, viceministro, esta aclaración que nos permite a nosotros interpretar, por sobre todo, la participación que tiene Paraguay y en qué términos se da justamente esta reunión o en qué términos, justamente por lo que mencionaba, estos organismos multilaterales, que si bien son un respaldo importante, también nosotros debemos siempre estar sujetos a las exigencias y abrirnos hacia un mundo en donde exige cada vez más. Sabemos que esto implica también de mucho de conversación, de tacto y, como bien decía, también de negociaciones. Si tenemos que hacer tal vez una sumatoria, un monto global, ya sea BID o otro organismo
que hoy día pueda dar ese respaldo a Paraguay para continuar con este proceso de recuperación económica en una proyección de convergencia justamente? ¿De cuánto deberíamos hablar? De cuánto o a cuánto asciende esto? Para tener una idea en líneas generales, en atención también a la necesidad que existe y por sobre todo que sabemos esto es un análisis netamente técnico cuando hablamos del equipo, del componente de Paraguay, que necesariamente debe ser aprobado por la clase política, pero paralelamente o independientemente a eso, ¿de cuánto estamos hablando? Porque hablabas de uno de los tantos proyectos, como es el caso del alcantarillado de Lambaré, pero también existen otros, obras emblemáticas, obras viales. ¿Podríamos hablar de montos globales para tener una idea de lo que hoy día representa esto? Sí, con gusto, Edgar. Mira, para tener una idea, como vos decís, hoy con el Banco Interamericano de Desarrollo, Paraguay, digámosle, ya ha ejecutado proyectos por un monto de más de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Estamos hablando, te doy la cifra exacta, de 2.500 millones de dólares. Con el Banco Mundial, alrededor de 800, con la CAF más de 1.500, con plata un poco más chico, ya de 280 millones de dólares. Entonces, eso es lo ya ejecutado, ¿verdad? Y también tenemos lo que están por ejecutarse, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que le llamamos nosotros préstamos en ejecución, que también ascienden a un monto importante, y entre eso es lo que hoy día vemos de obras públicas, ¿verdad? Por citar algunos importantes, ¿verdad? Como dije, lo de la ruta 9 de la Traschaco, ¿verdad? No olvidemos la ruta, por ejemplo, de Villeta a Alberdi, que hoy en día ya está concluida, esto fue financiado por la CAF. El segundo tramo de Alberdi hasta el río Tebicuarí, va a ser financiado por Fonplata, el puente también ya está. Entonces, el día de mañana, la idea es que esta ruta pueda conectar la ciudad de Villeta con Pilar, lo cual va a ser mucho más rápido llegar a Pilar. Y también tiene una utilidad estratégica, ¿verdad? Porque estos proyectos realmente son pensados de esa manera. Esta ruta va bordeando el río Paraguay prácticamente desde la capital hasta Pilar, lo cual va a permitir en aquellos años donde los niveles del río, el calado, no permite que las barcazas o las embarcaciones puedan transportar su máxima capacidad. Entonces, esta ruta al ir en paralelo al río sirve como, digámoslo, como un auxilio en esos momentos, de tal manera a que los productos puedan llegar al puerto de Pilar, que es nuestro puerto aguas abajo más accesible, ¿verdad? Porque eso pasa todos los años cuando tenemos sequías importantes, se clausuran los puertos aquí en la zona central y todas las operaciones se mudan a Pilar. Entonces, esta ruta va a servir para agilizar también ese tránsito, por lo menos hasta la ciudad de Pilar. Y así otros proyectos muy importantes, por ejemplo, a ver, el acceso al segundo puente con Brasil, ¿verdad? Que es toda una circunvalación desde la ciudad del presidente Franco, pasando por las afueras de Ciudad del Este. Entonces, este tipo de proyectos son los que son financiados por estos organismos. Y también yo mencionaba la asistencia técnica, yo creo que no es despreciable y también es tan importante como la inversión pública, porque finalmente esta asistencia técnica ayuda a construir la institucionalidad y políticas públicas, digamos, adecuadas, porque finalmente, ¿cuál es el valor agregado de trabajar con estos organismos? Y la experiencia que tienen de trabajar en varios países, aquellas recetas que han funcionado en tal o cual país, aquellas que no han funcionado. Evidentemente, antes de aplicar cualquiera de estas recetas, uno tiene que contextualizarla en el contexto nuestro, nacional, ¿verdad? No precisamente copiar exactamente lo que hicieron otros países, pero sí es muy valiosa. Y varios proyectos de leyes hemos pasado con asistencia técnica también de estos organismos. Viceministro, sin duda hay mucho de qué hablar. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero nos comprometemos a seguir hablando sobre estos tres ejes principales porque sabemos que es muy importante la calificación o cómo nos ven desde afuera para justamente avanzar con todo esto que menciona y también las inversiones, en qué tipo de proyectos o a qué tipo de proyectos hoy día se apunta a nivel en global inclusive y más aún cuando hablamos de Paraguay que tiene muchos recursos por ser aprovechado y que esto sabemos que hoy día sigue la línea de la sustentabilidad, como sabemos, producir sin destruir y que esto también es una ventaja importante entre los países de la región. Viceministro, nuevamente muchas gracias y vamos a dar seguimiento a estos temas y desde ya agradecido por su tiempo. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Edgar, y aquí a las órdenes uno quieran. Hasta la próxima. Hasta la próxima.